Y sí, que el mundo del trabajo está cambiando, eso lo vemos todos, nos damos cuenta. Y cuando hablamos de esos cambios, no alcanza con mirar solamente las estadísticas de empleo y desempleo. Hay una parte enorme de nuestra sociedad que trabaja, produce, genera ingresos y sostiene sus hogares, pero por fuera de las formas tradicionales del empleo registrado. En ese sentido, en ese marco, la economía popular reúne experiencias muy diversas, como trabajadores por cuenta propia, emprendimientos familiares, cooperativas, ferias, actividades productivas y comerciales que muchas veces se desarrollan en condiciones de informalidad y con escaso acceso a derechos laborales y sociales. Pero también es un universo que habla de, claro, de trabajo sí, pero también de organización, de creatividad, de estrategias de supervivencia, si sabremos los argentinos de eso, y de construcción colectiva, que es algo que no es menor. Pero bueno, para conocer un poco más de esta realidad, porque es la realidad que nos atraviesa y que nos determina en muchos casos, para poner en discusión este tema, se va a realizar en Río Cuarto el conversatorio El Nuevo, con signo de interrogación, Mundo del Trabajo, Radiografía de la Economía Popular en la provincia de Córdoba. El encuentro va a contar con la participación de Julieta Quirós y Karina Tomatis, directoras del estudio Economías Populares en Córdoba, además de otros especialistas. Y nosotros estamos ahora en comunicación con Karina Tomatis, una de las directoras del estudio Economías Populares en Córdoba, y la saludamos y le damos la bienvenida. Karina, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto. Igual, compartido. Karina, antes que nada, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía popular? Eh, bueno, que un poco vos lo describías recién ahí en la presentación, ¿no? No, cuando hablamos de economía popular, uno muchas veces asocia el término más a ciertas organizaciones sociales o territoriales, ¿no? Que han centrado la discusión en relación a las formas de trabajo que se dan en los sectores populares y que no son el trabajo asalariado, el trabajo en relación de dependencia, que es como la forma clásica que, que conocemos, ¿no? De trabajo, que históricamente ha organizado la vida laboral de las personas, ¿no? Sí, digo ahí un poco como para ubicar como más históricamente, digo, nosotros podemos ver en Argentina y en Córdoba, ¿no? Cómo en los últimos, desde fines del siglo pasado, desde el fin del siglo XX, se va dando una transformación de ese mundo del trabajo y el trabajo asalariado deja de tener la forma que conocíamos, ¿no? Asociada a un trabajo en relación de dependencia, de trabajar siempre trabajar en el mismo lugar, ¿no? Ir haciendo como carrera en ese trabajo, de que ese trabajo sea un trabajo dotado de derechos, ¿no? Informalidad, y lo que nosotros vemos es cómo en los años 90 y sobre todo en los momentos de crisis, lo que se va transformando son esas condiciones en las que se da el trabajo y las personas comienzan a darse sus propias formas de trabajo porque las personas necesitamos trabajar para poder vivir, ¿no? Y de ahí es que surge, podríamos pensar nosotros, como este campo de la economía popular, que son aquellas actividades por cuenta propia, ¿no? Algunos dicen que se hacen el sueldo, que se inventan su propio trabajo, ¿no? Hay como frases que ayudan como a entender con claridad, ¿no? De qué se tratan las actividades de economía popular. Personas que lo que tienen es su propio trabajo y a través de eso es que pueden desarrollar una actividad, ¿no? Que no tienen capital para ser empresarios, ¿no? Ni tampoco son empresarios de sí mismos, sino que lo que pueden hacer es movilizar su trabajo, sus capacidades, ¿no? Y los recursos con los que cuentan, sus propios saberes, para realizar distintas actividades que les permiten reproducir la vida, ¿no? Obtener ingresos para reproducir la vida.
Y sí, lo que nosotros podemos observar es cómo ese tipo de trabajos son formas de trabajo que en general cuentan con tienen muchos problemas, ¿no? Para poder sostenerse y para poder generar un ingreso adecuado y bajo condiciones también adecuadas de trabajo eh, que se asimilen a esta forma que nosotros conocemos, ¿no? Como más extendida, que es el trabajo asalariado, ¿no? Digo, ahí las economías populares justamente lo que van a mostrar son distintos modos en los que esas actividades se desarrollan bajo con cierta precariedad, ¿no? Ya sea por los recursos con los que se cuenta para desarrollar la actividad, por los niveles de ingresos que se alcanzan, ¿no? Como hay distintos factores que el lugar de trabajo, la cantidad de tiempo que es necesario dedicarle al trabajo por la propia capacidad técnica que cuentan las actividades por no contar con capital o con las herramientas, las maquinarias adecuadas, ¿no? Ahí, en función de cada rama productiva, cada sector productivo, lo que vamos a poder identificar, ¿no? Son como distintos problemas con distintas dimensiones, ¿no? Pero que sí tienen una cuestión común en las economías populares, que es que son economías de los sectores populares que tienen dificultades para poder desarrollarse como actividades que permitan a las personas poder tener condiciones de bienestar, ¿no? en su vida y que todo el tiempo están peleando contra distintos obstáculos que se van dando en el desarrollo de esas actividades, ¿no? Sí, Y ahí sumaría una cosita más, sí, lo hice como un poco extenso, pero digo, no, sí no, sumaría como una cuestión más, que me parece que es importante también pensar en esto, que esas actividades de la economía popular, digo que muchas veces están señaladas, ¿no? Como ilegales, como informales, ¿no? Y entonces se pone como el peso sobre las personas que desarrollan esas actividades. Son actividades que se insertan en una rama productiva, en una cadena de valor, donde esas son las condiciones en las que esas personas pueden desarrollar esas actividades, pero no por propias incapacidades, ¿no? Sino por cómo estructuralmente se organiza el mundo del trabajo y el mundo de la producción, ¿no? Y entonces, quién hace qué tareas, ¿no? Hay ciertas tareas, no sé, podríamos pensar, no sé, en la rama del reciclado, por ejemplo, del tratamiento de residuos sólidos urbanos, ¿no? Como los cartoneros, los recicladores, ocupan un lugar en esa cadena de valor con ciertas actividades que quedan subordinadas a las lógicas de esa propia cadena que son definidas y determinadas por actores que tienen cierta capacidad de poder, ¿no? Y de fuerza para determinar precios, para determinar condiciones, para marcar tiempos, ¿no? Digo, cuando miramos distintas actividades de la economía popular, lo que nos vamos a encontrar es eso, ¿no? Que no tiene que ver con incapacidades de personas o economías de pobres para pobres, sino como la propia estructura del mercado de trabajo y las estructuras productivas, ¿no? Van eh, poniendo en ciertos lugares, ¿no? A los trabajadores y generando, digamos, y siendo parte de lo que explica, ¿no? Esas formas precarias de, de las que está dotada el trabajo, ¿no? sí, no, claro, es parte de un sistema que relega y que hace que las personas encuentren el lugar que pueden encontrar para subsistir y Uh -huh. con actores de poder que se aprovechan de esa situación de necesidad y de vulnerabilidad. Y ahí tenemos un combo que termina teniendo el título de precariedad. Hay algo que te quería preguntar, Karina, para poder conocer bien de cerca lo que es la economía popular y a los trabajadores de la economía popular. Solamente la posibilidad de empleo formal y registrado para esas personas que hoy están desarrollándose en la economía popular sería la solución, o hay que saber mirar un poco más la situación para advertir
qué es lo que realmente les haría tener una buena calidad de vida. Sí, bueno, ahí justamente digo esto de, eh, digo, los trabajos de la economía popular, digo, o distintas experiencias de trabajo que comienzan a desarrollarse desde buscar cierta autonomía, ¿no? En el desarrollo de esas actividades, de trabajos independientes, ya sea individuales, asociativos o familiares, ¿no? Como vos bien los decías, ¿no? Que hay una diversidad de formas y de estrategias para poder hacerse ese trabajo y para poder organizar el trabajo. Digo, no, digo, sí me parece que es importante pensar que más allá de que las personas eh, toman decisiones en relación a darse esas formas de trabajo, esas decisiones no son decisiones que eh, son decisiones que son empujadas a partir de ciertas condiciones en las que se trabaja, ¿no? Eh, ya sea las condiciones que el propio mercado de trabajo asalariado, que la fracción de mercado a trabajo asalariado brinda a estas personas, ¿no? Que en general es desde la informalidad, desde tratos y modos en los que es posible tener un trabajo asalariado que resultan indignos para las personas, y entonces las personas deciden si poder hacer otras actividades que les permita poder organizar su vida de otra forma, pensemos en las mujeres, ¿no? Las opciones de trabajo asalariado para las mujeres de los sectores populares muchas veces están condicionadas por muy pocas actividades y actividades donde los tratos que reciben en esas actividades, los ingresos que reciben, ¿no? Por ejemplo, el trabajo doméstico es una de las actividades asalariadas que, que mayores niveles de informalidad tiene y que los niveles de ingreso, que el salario que obtienen las personas es uno de los más bajos también en relación a otros tipos de trabajo, que las mujeres lo que terminan decidiendo es tratar de generar otras actividades que le permitan eh, obtener un ingreso y reproducir la vida, y que también le permitan sostener la organización de su familia, el cuidado de los hijos, manejar sus tiempos, ¿no? Otras cosas que también tienen mucho valor a la hora de poder pensar cómo uno sostiene la vida, ¿no? Sostener la vida no es solo conseguir una moneda para poder comer, sino también es cómo poder a esas actividades inscribirle en toda una dinámica familiar, de cuidados, de la propia comunidad que requieren, ¿no? De nuestro tiempo y que un trabajo asalariado no lo permite. Y que el, las condiciones en las que se da ese trabajo asalariado, ¿no? Tampoco son suficientes como para poder, ¿no? Relegar lo otro, ¿sí? Entonces, por un lado, el mercado de trabajo genera esas malas condiciones, ¿no? Las opciones de trabajo que las personas tienen son insuficientes, y por lo tanto, ¿no? La economía popular, la economía social, el organizarse de otro modo en torno al trabajo, ¿no? Es un modo de poder al menos también un modo de poner en valor el propio trabajo, y un modo también de poder marcar un horizonte en relación a lo que uno hace, ¿no? A partir de eso que uno mismo se está inventando o está generando, ¿no? Desde sus propios saberes, desde las relaciones que tiene, desde el trabajar con otro, del poner en valor del poder dedicar al trabajo en la comunidad, ¿no? Pensemos que parte de los trabajos de la economía populares son trabajos que están vinculados a lo comunitario, a lo asociativo, ¿no? Al hacer con otros, ¿no? A la organización, que eso es un sostén muy importante cuando uno, ¿no? Uno en solitario no transita por este mundo, ¿no? Entonces, cuando uno los problemas los puede transitar con otros, ¿no? Entonces ahí aparece un otro valor. Pero digo, sí me parece que es importante esto, pensar cómo se transformaron las condiciones del mercado de trabajo, ¿no? Desde los años con el neoliberalismo, desde los años 70 para acá, qué transformaciones se dieron en el mercado de trabajo, cuáles son los modos en los que se reestructuró ese mercado de trabajo, y por lo tanto, cómo estas opciones de trabajo, estas posibilidades de trabajo que las personas se crean,
son producto también de eso, ¿no? Que el propio mercado de trabajo nos genera. Entonces, hay estas ideas de pasar de los planes al empleo, ¿no? Como que mágicamente parecería que requiere de cierta voluntad política, ¿no? Resulta también una dificultad para pensar, porque las economías populares, las economías sociales, lo que hacen es afrontar aquello que la propia economía, generar una estrategia frente a cómo hay procesos de expulsión que la propia economía genera y de explotación que la propia economía genera, y bueno, y las personas tratan de buscar soportes que le permitan a eso transitarlo de otro modo, ¿no? Entonces, no es que las economías populares o las economías sociales son refugio. La economía popular y las economías sociales son modos creativos que las personas buscan frente a un mundo económico que te castiga, ¿no? Que si trabajas, el trabajo que tenés, cobras poco, o sos maltratado, o estás en una relación de informalidad, y entonces si tenés algún problema en el trabajo no te lo resuelven, frente a tratar de buscar dignidad en eso que se hace, ¿no? Digo, esta idea del trabajo digno, ¿no? Que muchas personas eh, proyectan en relación a lo que hace, ¿no? Que pensar el trabajo digno significa pensar un trabajo con derechos. Y bueno, estos trabajos de las economías populares y sociales pueden ser trabajos que también se den en la informalidad, que también tengan sus problemas, pero sí son trabajos que ponen en valor aquellas capacidades de las personas, y que las personas sienten que lo que están haciendo tiene un sentido también, ¿no? Porque Ahí hay una cuestión también ética en relación a cómo me concibo como trabajador o trabajadora, ¿no? Y cómo entiendo que el trabajo puede tener algo más y no ser solo sacrificios, ¿no? claro, y porque mientras hablabas pienso que nos hemos olvidado de considerarnos personas humanas con derecho a buscar el desarrollo personal, ¿no? Eso se ha quedado en el camino y entonces, bueno, y ni te digo de considerar al otro una persona con Ujú, derecho a pensar en su desarrollo como persona, en esto también de generar ingresos y de convivir y de sobrevivir también. Esto, para mí nos hemos olvidado de esto. Mira, el otro día, ujú, tanto que a mí me molesta mucho cuando hablan de en la Argentina se ha perdido la cultura del trabajo. Y yo decía, no, lo que se ha perdido, y en algunos sectores, es la cultura del trabajo digno, del trabajo ujú, que aporte dignidad. Eso es lo que hemos perdido. Y lo que hay ujú, es personas que no dejan de luchar, o de luchar. No sé si es lucha, si es rebelión, si es que no te queda otra, por esto, por seguir siendo reconocidos como personas con dignidad, ujú. con derechos, con la posibilidad de tener una vida que nos dé satisfacción. Ujú, exacto. Bueno, esa idea del trabajo asalariado formal, ¿no? Que vos tenés vacaciones, que tenés obra social, que tenés, si te enfermas, podés tomarte una licencia, que si nace tu hijo, tu hija, tenés posibilidades de tomarte días y seguir cobrando un salario por eso, ¿no? Que son nuestros derechos laborales, que los hemos conquistado, ¿no? Con muchos años, ¿no? De lucha a nivel mundial, ¿no? Y a nivel local también. Digo, esos son los reconocimientos que nosotros tenemos, ¿no? Que tenemos por el trabajo que hacemos, ¿no? El que nuestro trabajo tenga derechos significa que nuestro trabajo es útil, que nosotros somos útil a la sociedad, y entonces, por lo tanto, no solo me van a pagar un salario, sino que eh, 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 voy a tener esos derechos, que no son beneficios ni privilegios, sino son derechos que le dan Derechos. dignidad al trabajo, Ujú. ¿no? Lo que nuestra historia reciente ha sucedido es que
que esas condiciones de dignidad, esas condiciones de derechos se han deteriorado de una manera muy problemática también, ¿no? Tanto para quienes están asalariados como para quienes no tienen un trabajo asalariado, ¿no? Eh, y justamente lo que estos sectores todo el tiempo tienen que estar dando cuenta es de su capacidad de trabajo y de que trabajan, ¿no? Nosotros justamente el estudio que hicimos, esta investigación que hicimos, que es junto con la Universidad de Río Cuarto, ahí hay una compañera que es parte como de nuestra coordinación, de nuestro grupo que, que un poco ahí dirigimos el proyecto, Claudia Campbell. Digo, en ese grupo que estamos varias instituciones, nosotros hicimos un trabajo en toda la provincia, identificamos dos elementos como muy importantes que caracterizan a estos trabajadores y trabajadoras. Uno, que es la pluriactividad, ¿no? Los trabajadores de la economía popular, el 60% de los trabajadores, así en un promedio, ¿no? Realizan más de una actividad y en general esas actividades, más de una, son actividades vinculadas a las propias economías populares, ¿no? En algunos casos es, bueno, tengo una actividad de manera individual y a su vez participo en una cooperativa y también trabajo en esa cooperativa. Y miles de combinaciones de posibilidades que las personas y estrategias que las personas se dan para trabajar. Y la otra característica que nosotros reconocemos es lo que en los términos vinculados al mercado de trabajo se llama la sobreocupación, que las personas trabajan más que una jornada laboral normal, ¿no? Podríamos decir que de esas 8 horas, de trabajar de lunes a viernes, trabajar 8 horas, ¿no? Que son las 45 horas semanales, según la ley de contrato de trabajo, ¿no? Que una jornada tradicional sería eso. Bueno, más del 70% de los trabajadores de la economía popular trabajan por encima de esa cantidad de horas, ¿no? Hay quienes trabajan todos los días de la semana, que trabajan 10, 12 horas por semana, ¿no? Nosotros de esa jornada laboral lo que identificamos es que los trabajadores de la economía popular trabajan entre un 30 y un 40% más, ¿no? De esa jornada. Entonces se trabaja mucho, se trabaja muy intenso, se trabaja en distintas actividades, ¿no? Eso muestra que las personas hacen un esfuerzo enorme para poder subsistir y generar un ingreso. Y hay algo muy lindo que surge de ese estudio que nosotros hicimos, que cuando le preguntábamos a estas personas que tienen más de una actividad, en realidad les preguntábamos por sus actividades, ¿no? Como cuáles eran las características que tenían esas actividades, ¿no? Si eran las que le generaran, que hacían, si las hacían porque le generaban más ingreso, cómo las valoraban esas actividades. Y hay algo muy interesante que sale en nuestro estudio, es cómo las personas proyectan en relación a esas actividades de la economía popular, porque hacen algo que les gusta, ¿no? Obviamente, no todos los trabajadores de la economía popular trabajan en algo que les gusta, pero hacen algo que les gusta, ponen valor en eso, proyectan en relación a eso como una actividad que les interesa que pueda tener continuidad, ¿no? Hay una generación de una expectativa, porque eso, justamente, esa condición de dignidad, ¿no? Y de reconocimiento está dado por esa actividad que hago, que siento que me realizo en esa actividad, ¿no? Y no en otras donde siento que soy explotado, que soy desvalorizado, que soy maltratado, ¿no? Digo, ahí me parece que es como bien interesante pensar esto, ¿no? Porque en el medio de tantas cosas que parecen problemáticas, y de hecho lo son, ¿no? Porque no nos alcanza no llegamos a fin de mes, tenemos que trabajar montones de horas, estamos muy cansados, además tenemos que ver cómo resolvemos el llevar a los chicos a la escuela, el que puedan hacer ciertas actividades, el que también nuestra propia familia pueda tener cierto bienestar, ¿no? Y entonces eso parece como un problema enorme, pero de todos modos hay una expectativa puesta una mirada construida en términos de un horizonte, ¿no? Que las cosas pueden ser mejor puestas en torno a estas actividades, ¿no? Entonces eso es como muy bonito de decir, bueno, no todo está perdido. Esta actividad que posiblemente no me da nada, ¿no? Nosotros nos encontrábamos con mucho de eso, ¿no? Bueno, no, yo hago esto porque necesito un ingreso, pero a su vez tengo este otro emprendimiento pequeñito que lo voy haciendo cuando puedo porque me gusta hacer esto y bueno, esto no me da, esta actividad no me da ingresos
importantes, pero por lo menos trato de sostenerlo para que vaya creciendo, ¿no? Hay como una apuesta ahí sobre eso, eh, que, bueno, que es un poco lo que nos mantiene, a todos lo que nos mantiene vivos desde nuestro trabajo, ¿no? Que nos hace sentir esa utilidad para nosotros mismos también, más allá de obtener un ingreso, ¿no? Quienes tenemos la posibilidad de hacer actividades, no sé, yo soy docente, investigadora y amo mi actividad laboral, ¿no? Más allá de que haya cosas que no me gustan, ¿no? No me gusta corregir parciales, pero uno siente una satisfacción en poder dar clases, en poder trabajar en proyectos de este tipo, más allá de que le dedica montones de horas y a uno también lo cansa. Me imagino vos en tu actividad, ¿no? Del periodismo, de la comunicación, ¿no? Las satisfacciones que a uno le genera. Bueno, en estos trabajos también aparece eso que motiva, que moviliza, que hace que nos desvelemos por tratar, que apostemos a eso, que si la cosa no funciona, veamos, le busquemos la vuelta, ¿no? En estas actividades también aparece eso y creo que tiene que ver con esto de hacerlo digno y de hacerlo reconocido, ¿no? Entonces, por Sí, eso, digo, por eso para nosotros investigaciones como esta son importantes, ¿no? En términos de cómo nosotros podemos decir sobre ciertos sectores que muchas veces son señalados que son desvalorizados y que podamos reconocer cómo en esos trabajadores hay una pelea cotidiana y constante por el reconocimiento, ¿no? Y por el reconocimiento social en relación a lo que se hace, ¿no? sí, y por eso te preguntaba eso de si esto se resuelve solamente con encontrar un trabajo formal, más allá de que el trabajo formal, si vos lo dijiste bien, tampoco es la panacea hoy por hoy, pero Ujú, digo, porque estoy seguro, o sea, creo que esto también es algo que nos atraviesa a todos en las distintas actividades y en los distintos estratos sociales. Esto estoy convencida de la necesidad de recuperar la dimensión de persona buscando la realización personal a través de lo que hacemos, porque se nos ha quedado en ujú. el camino a muchos y por ahí, y no siempre podemos encontrarlo, porque a veces la necesidad tiene cara de hereje muchas veces, y bueno, y Ujú. ahí vamos con lo urgente en lugar de lo que nos moviliza, lo que nos saca una sonrisa, lo que nos hace sentir que tenemos un lugar valioso acá en este mundo al que hemos venido. Ujú. Pero bueno, pero está y es importante conocer que eso está y hay que sostenerlo. Karina, estamos hablando, y lo voy a recordar porque hace un ratito ya que estamos charlando, con Karina Tomatis, es una de las directoras del Estudio de Economías Populares en Córdoba. Va a estar acá el jueves de esta semana, no, el otro jueves, en el Salón Blanco de la Municipalidad de Río Cuarto a las 17 horas, en una actividad libre y gratuita para toda la ciudadanía, un conversatorio en el que se va a hablar del mundo del trabajo, si se puede hablar de nuevo mundo del trabajo, desde una radiografía de la economía popular en la provincia de Córdoba. Me queda un ratito nada más, pero Ujú. esto se asienta en un informe técnico sobre las economías populares en la provincia de Córdoba. ¿Qué dato te llamó más la atención o te parece que es importante que conozcamos de ese informe? Bueno, por un lado, esto que te comentaba, ¿no? De la pluriactividad, ¿no? De cómo las personas no tienen una sola actividad, sino realizan varias actividades eh, que son las que les permiten poder sostenerse, ¿no? No sé, nosotros ahí en el informe tenemos, nuestro trabajo fue, cuento esto porque me parece también que está bueno, que tiene que ver con la cocina ¿no? de cómo investigamos. Nosotros somos un equipo bastante grande, interdisciplinario, yo vengo de la economía, de hecho, mis estudios los hice en la Universidad de Río Cuarto y después con este proyecto volví como a trabajar de nuevo ahí con la universidad y del equipo también Julieta es antropóloga, Claudia, que es de Río Cuarto, es comunicadora, ¿no? Tenemos un equipo bien, hay compañeros de Río Cuarto que también son
de ciencias agropecuarias, de veterinaria, ¿no? Que trabajan con experiencias vinculadas más a la agroecología y a la producción rural. Y bueno, lo interesante para nosotros en esta experiencia de investigación, y también digo que es significativo en relación a los resultados que pudimos tener, es cómo pudimos ahí combinar herramientas de investigación vinculadas a lo cuantitativo. Nosotros trabajamos con unas encuestas que hicimos en toda la provincia, y también haciendo seguimientos de casos, de experiencias de trabajo de trabajadores y trabajadoras, ¿no? De sus actividades, ¿no? Siguiendo como el cotidiano de esas actividades para poder registrar como más en detalle cómo funcionaban, ¿no? Esas unidades productivas y cuáles eran las condiciones en las que se daba el trabajo en esos espacios, ¿no? Y ahí sí pudimos identificar esto, digo, justamente de esa lectura combinada de lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? De mirar los números agregados y, y mirar cómo funciona hacia el interior de una unidad productiva, estas características de la pluriactividad, que una persona, no sé, te cuento así, por ejemplo, un caso, ¿no? De una persona que por la mañana trabaja en una panadería, en un trabajo en relación de dependencia no registrado, después tiene una pequeña carpintería en su casa, y entonces cuando trabaja desde muy temprano hasta media mañana, cuando vuelve, se ocupa de los trabajos que va teniendo en esa carpintería, y por otro lado los fines de semana vende algunos productos que produce en la carpintería o que compra para vender en una feria, por ejemplo, ¿no? Esas son como la combinación de distintas actividades que permiten, ¿no? Hacer el sueldo y poder generar como una subsistencia. Eso implica que las personas que tengan que trabajar muchísimas horas, ¿no? Para desarrollar sus actividades. Digo, esa es una característica. Después, otra cuestión importante que digo en términos más de lo laboral. Otra cuestión importante, digo que tiene que ver con el lugar de trabajo, ¿no? Estas características que yo te decía tienen que ver sobre todo con el tiempo de trabajo, cuánto tiempo trabajamos y con qué intensidad trabajamos, ¿no? Porque si hago muchas actividades tengo que hacer ahí como malabares de cómo voy resolviendo cotidianamente todos esos trabajos que se cruzan. Y una de las cuestiones también que nosotros identificamos y que es parte de lo que permite desarrollar estas actividades, que es el lugar de trabajo, lo que a nosotros nos arroja el estudio es que hay una proporción bastante alta de personas que trabajan en su vivienda, ¿no? El poder desarrollar estas actividades de la economía popular es poder sostenerlas de su vivienda. En términos generales, 4 de cada 10 personas que trabajan en la economía popular trabajan en su vivienda, pero sí ahí es importante mirar qué es lo que sucede cuando hacemos una mirada de género, ¿no? En el caso de las mujeres, son 6 de cada 10 mujeres las que trabajan en su vivienda, porque no solo que las mujeres hacen malabares teniendo varios trabajos, ¿no? Más de un trabajo, sino que además en general son sobre quienes recaen las tareas de cuidado, ¿no? Del hogar y de poder sostener, ¿no? las propias dinámicas familiares, ¿no? Eh, y en el caso de las mujeres hay algunos datos como muy llamativos, que, por ejemplo, en quienes se dedican a actividades vinculadas a la manufactura, ¿no? Por ejemplo, que desarrollan actividades vinculadas a lo textil o a la producción de alimentos, ¿no? Eh, en ese caso son 8 de cada 10 mujeres, el 80% de las mujeres trabajadoras de la economía popular que hacen actividades de manufactura trabajan en su casa, con todo lo que eso implica, ¿no? Que lleva a que ese trabajo sea aún más intenso, porque en general no tenemos condiciones en nuestras casas para tener un pequeño taller textil. Entonces lo que hacemos es llevar y traer y acomodar y organizar el lugar de trabajo donde también comemos o donde los chicos hacen la tarea, ¿no? Y entonces hay una duplicación de tareas y de tiempos de trabajo, de superposición de ese ámbito de la producción con el ámbito de la reproducción, ¿no? Con nuestra propia vida familiar, que hace mucho más complejo, ¿no? En esto cuando nosotros decimos, ¿por qué un trabajo se da con cierta precariedad? No solo es porque se da en la informalidad o porque no tenemos obra social, ¿no?
sino por las condiciones en las que se da ese trabajo, ¿no? Si yo trabajo en mi casa y tengo que estar todo el tiempo moviendo cosas, una máquina, tengo un enchufe, no tengo una instalación eléctrica como corresponde, sino voy con una zapatilla moviendo la máquina de coser, o trabajo en un lugar donde no tengo la luz adecuada que necesito para poder realizar esa actividad, ¿no? O el lugar que tengo es un lugar que en el verano hace muchísimo calor y en el invierno hace muchísimo frío, ¿no? Pensemos cómo, ¿no? Hay como distintas capas en los modos en los que se desarrollan esas actividades que son las que le van dando esas condiciones a ese trabajo, ¿no? Digo, y ahí sí, en esto de que, digo, me parece que hay una segunda cuestión importante como para pensar y que también es la intencionalidad de este trabajo. Nosotros nuestra investigación la hicimos como en una interlocución con un programa que tiene la provincia de Córdoba, que es de economía popular, es pensar qué políticas necesitamos para poder abordar esos problemas, ¿no? Porque no es solo pensar en un subsidio para una maquinaria, ¿no? Sino que se requiere una mirada compleja sobre los problemas de estos trabajadores y trabajadoras. Se requiere una mirada también situada en cada una de las actividades, una mirada situada también territorialmente, ¿no? No son las mismas condiciones que se dan estas actividades en un pueblo pequeño o en una zona rural a las condiciones en las que estas actividades se dan en las ciudades más grandes, ¿no? Donde la urbanización ya tiene otra complejidad, ¿no? Ahí también requiere de una mirada compleja en función de toda esta superposición de capas que hacen a estas actividades, ¿no? Y a su vez también, ¿no? Cómo estas actividades, lo que decíamos hace un rato, cómo estas actividades se insertan en una dinámica mayor de los sectores productivos, ¿no? Que ponen otras condiciones para eso. Tremendo de claro, Karina Tomatis. Ella es directora junto a Julieta Quirós del Estudio de Economías Populares en Córdoba y va a estar este jueves, no, el próximo, el jueves 20 de agosto, en el Salón Blanco de la Municipalidad de Río Cuarto, en este conversatorio que se pregunta si es nuevo este mundo del trabajo y van a plantear una radiografía de la economía popular en la provincia de Córdoba. Karina, te agradecemos muchísimo este contacto, esta posibilidad de acercar a nuestros oyentes el universo de las economías populares y por supuesto ese jueves que estén acá los esperamos con mucho gusto. Por supuesto también vamos a estar compartiendo permanentemente estos días la información cortita de lo que va a ser la actividad, así la gente se puede sumar y se da una interesante discusión. Bueno, gracias. Bueno, en la actividad no solo estamos nosotras, sino también va a estar una investigadora que es de la Universidad de San Martín, que trabaja estos temas, es como una referenta latinoamericana de estos temas, así que también me parece que es interesante por eso, y va a haber una concejala, Marisa Caridi, y Franco Castaldi, que es del área de Economía Social de la Municipalidad, que digo, me parece que está bueno eso, cómo podemos construir también una conversación para pensar estos problemas hoy, ¿no? Y pensarlos también en Río Cuarto, en particular en Río Cuarto, ¿no? Esa presencia local nos permite pensar eso. Y quienes van a coordinar la actividad son compañeras del equipo de investigación que son de la Universidad de Río Cuarto, así que también ahí, por ahí no sé si en el programa salen sus nombres, pero ellas también van a estar ahí un poco contando también los aportes ahí que hicimos, ¿no? En esta combinación de instituciones académicas para estudiar estos temas.
Sí, es importante que la gente se sume, así la discusión se hace amplia y se hace rica y productiva. Verónica Gago es la especialista en debates contemporáneos sobre trabajo y economías populares, que también va a estar presente, y como lo decías, Marisa Caridi, concejala por el Frente de Izquierda y referente social, y Franco Castaldi, coordinador del área de Economía Social de la Municipalidad de Río Cuarto. Todo esto va a ser el jueves 20 de agosto a las 17 horas en la Municipalidad de Río Cuarto. Vos que nos estás escuchando, agendalo. Y Karina, te despedimos, te agradecemos un montón y te esperamos acá la otra semana Bueno, en Río Cuarto. gracias a ustedes por el tiempo y hace como, creo que más de media hora que estamos hablando, Y así que el gracias tema por lo el tiempo y ameritaba, lo ameritaba, sí, sí. por darle lugar a esto, porque me parece que son las discusiones que nos interesan, ¿no? Está bueno ahí que cada uno piense un poco qué es lo que hace, a quién conoce, ¿no? Y empiece como a hacer también esa radiografía y esa lectura de, bueno, de cómo nos relacionamos a través del trabajo, ¿no? Creo que un poco ahí la cuestión es esa, ¿no? Que nos permita como reflexionar y nos permita pensar de qué modo cada uno, ¿no? Se vincula con el trabajo y se vincula con otros, ¿no? A través de los trabajos. Eh, y poder también modificar tal vez esa mirada que tenemos, ¿no? Que a veces pensamos, bueno, que la feria o que estas personas que hacen, de qué modo lo hacen, ¿no? El hacerse preguntas, cuando voy a una feria preguntarle a la persona cómo llegó a esa actividad, cómo hace, por qué hace eso. Digo, también me parece que el pensar sobre estos temas hace que nos empecemos a reconocer como trabajadores y trabajadoras y no solo como productos que circulan, ¿no? O cosas que compramos, sino, bueno, de dónde sale eso, quién la hizo, que también nos lleve como a pensar en eso, en construir relaciones a través del trabajo que son más allá del dinero, ¿no? Así que gracias Importantísimo. por el rato. Gracias igual y hasta el otro jueves. Nos vemos el jueves próximo. Ahí Chao, está. chao.